Bueno. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola, buenos días. Sí, Sayatichiri, se escucha muy bien. Buenos días. Gracias. Sí, Hola. buenos días, se escucha perfecto. Buenos días. Buenos Buenos días. días a todos. Sí. Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, bien. Minutos, porque todavía no se habían conectado. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase. Inicialmente me voy a presentar. Askirukipan takenitaki, Nayan Sotijaj, Román Pairumani, Nayawa Humanakaru, Aymara Aru Yatikapun. ¿Ya? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Román Pairumani. Yo voy a ser el profesor, el que va a enseñar el idioma Aymara. ¿Ya? Este curso ya es la tercera versión que lo estamos haciendo de forma masiva y de forma gratuita. ¿Ya? El año pasado, en noviembre, hemos empezado con la primera versión del curso de Aymara. El siguiente, la versión 2 lo hemos hecho en marzo de este año y ahora estamos haciendo la tercera versión del curso, ¿no? Con muy buenos resultados. En la primera versión se han inscrito como 900 personas y han terminado satisfactoriamente el curso como 115 personas. La anterior se han inscrito como 1020 más o menos y han terminado el curso como 160, ¿no? Ahora hay inscrito como 1100 más o menos. Hasta hace un momento seguían inscribiéndose. Ahora sí ya hemos cerrado definitivamente la inscripción, ¿no? Entonces, ahora veremos cuántos terminan, ¿no? Aquí no se trata del certificado, nada de eso, ¿sí? Obviamente tiene una buena certificación, tiene 450 horas, acreditada por la Pontifical Catholic University, ¿no? Por ejemplo, de la segunda versión ya está en camino, ya pronto, de aquí una semana, ya vamos a estar entregando. También vamos a hacer un acto, ¿no? Con la primera versión hemos hecho un acto simbólico de entrega de certificados, ¿no? De la misma forma vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, se hacen los certificados, se hacen la entrega, por eso tenemos ese techo académico, ¿no? Que acredita el curso. Sin embargo, como es un curso largo, van a ser 4 meses el curso, día por medio, significa que ya van a tener que acostumbrarse poco a poco a desarrollar el curso, ¿no? O asistir al curso de forma cotidiana, ¿no? Si bien aquí, como tenemos solamente accesibilidad para 100 personas, no se puede, por tema económico, no se puede ampliar, ¿no? Entonces, si es que no lograran ingresar, deben hacerlo por YouTube, ¿ya? Entonces, estén minutos antes de tal forma que puedan ingresar, ¿no? Estén en la sala de espera y posteriormente van a ingresar, ¿ya? Van a ingresar. Entonces, importante, ¿no? En este curso, el desarrollo de las actividades. Deben cumplir con todas las actividades y la evaluación final para ser acreedores del certificado, ¿ya? Entonces, todos los días damos algunas actividades
deben desarrollarlo, ¿no? Tal como se pide, ¿ya? Y al final tenemos una evaluación. De hecho, son varias evaluaciones, ¿no? Entonces, son algunas actividades, por ejemplo, participar en foros, ¿no? Publicar algunas cosas, pero hay otras que son tareas específicas de evaluación. Por ejemplo, vamos a hacer unas grabaciones, ¿no? Seguramente algunos han ingresado al grupo de Facebook, ¿no? Es de la última versión. Cuando se han inscrito decían, ¿no ve? Canales de suscripción obligatoria, ¿no? Entonces, uno de ellos era YouTube, para que puedan seguir las clases en vivo si es que no lograran ingresar, y también en el mismo canal van a estar las grabaciones, ¿verdad? Entonces, los otros, por ejemplo, había un canal, una página de YouTube en el cual decía donde van a estar las grabaciones, o perdón, sí, donde están las grabaciones, pero había otra página de Facebook en el cual está, digamos, las tareas, ¿no? Por ejemplo, los videos, ¿no? Entonces, pueden entrar a ese grupo de Facebook. De hecho, es obligatorio porque ahí van a subir igual ustedes sus tareas. Entonces, vean, ¿no? Cómo más o menos se hacen las actividades, todo eso. Entonces, vamos a tener diferentes actividades y tareas, ¿no? Que se van a evaluar, ¿ya? Entonces, eso sí tiene que cumplir. Hay algunos dicen, no, pero yo solamente he seguido por YouTube, ¿no? Hay algunos que siguen, o sea, no, está abierto el canal, entonces pueden seguir, no necesariamente tienen que estar inscritos, ¿no? Pero los que están inscritos, los que quieren certificado, tienen que seguir y tienen que realizar además todas las actividades, ¿ya? Ahora tenemos una ventaja, ¿no? Ahora hemos habilitado una página, ¿no? Seguramente han ingresado todos, tienen una contraseña que se les ha mandado al grupo de WhatsApp y también al correo electrónico a todos, y ahí van a estar todas las actividades, ¿no? Por día vamos a ir colocando, ¿no? Y los links de grabación también para que ustedes sigan, ¿no? Todo, ¿no? Todo el desarrollo de la clase, ¿ya? Entonces, eso para empezar un poco, ¿no? Ahora, tenemos este libro como base de estudio, ¿ya? Como base de estudio. Esto está en físico nada más, ¿ya? En físico nada más, ¿ya? Es el mismo, solamente que esto es el último, ¿no? Lo hemos reeditado. Esto está en versión digital, ¿ya? Para los que están fuera, este es el libro, ¿no? Pero básicamente el contenido es lo mismo, ¿ya? Básicamente el contenido es lo mismo. Ese es nuestro libro base de estudio, ¿ya? En base a eso vamos a ir desarrollando y algunas actividades lo vamos a ir desarrollando del libro, básicamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay actividades que se proponen, entonces vamos a ir desarrollando, ¿ya? Y hay un diccionario que también está, eso sí está de forma gratuita, ¿no? Está en la misma página, ¿ya? Entonces, descárguense de tal forma que tengan el diccionario también a mano. Es importante en cualquier idioma el tema del vocabulario, ¿no? Entonces, cada día apréndanse más palabras, de tal forma que podamos nosotros aprender de la mejor manera el idioma aymara. ¿Listo? Muy bien, no sé, alguna pregunta tal vez tienen. Ahora es el momento antes de iniciar. Les doy la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciado, buen día. Sí, buen día. Hoy por la mañana atenderá por su oficina para poder adquirir el libro, tal vez. No, no vamos a atender. Solo los miércoles atendemos. Pero coordinamos en el grupo, ¿ya? Ya voy a habilitar para que puedan mandar mensajes, todo en los grupos de WhatsApp, ¿ya? Ahora, los que no están todavía en plataforma están los grupos, ¿no? Los 4 grupos, ¿no? Entonces, si se llena, vamos a habilitar otro grupo más, ¿ya? Entonces, hasta el momento somos como 1100 más o menos. Debería ser 5 grupos, ¿no? Pero todavía el grupo 4 hay mucho espacio. Entonces, completen eso y posteriormente habilitamos, ¿ya? Entonces, hoy, en un momento, cuando termine la clase, voy a habilitar el chat en WhatsApp, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Sí, Una consultita, con respecto a digamos, por A o B, no se accedió a la clase por Zoom, pero agarré o vi la clase en diferido. ¿Puedo completar las actividades en el transcurso del día que se deje o necesariamente tiene que ser lo que
que han estado presentes en vivo nomás. No, se puede, digamos, asistir por Zoom, solamente tenemos para 100, ¿no ven? 99, conmigo 100, ¿no ven? Ahora, si es que no logra asistir, tiene que ir a YouTube, ¿no ven? ¿Ya? Ahora, en caso de que no pudiera, digamos, por tema de trabajo, todo, lo ve en diferido, pero igual tiene que completar la actividad, ¿ya? Ok, gracias, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Nadie? Profesor, bueno, cuando estaba visitando la plataforma, ¿no? Y le damos a la opción para comprar el libro dentro de Bolivia, nos da tres opciones, ¿no? En todo caso, si no llegáramos a adquirir a ninguna de estas, ¿podríamos comunicarnos con usted para obtener el libro? Sí, les voy a mandar hoy día al grupo, ¿ya? Como, a ver, los del interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacemos envíos directos, ¿ya? Ok, perfecto. Gracias. Hoy día, en un momento más, cuando termine la clase, habilitamos los, em, los mensajes y ahí coordinamos todo. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenos días. Sí, buen día. Una consulta, mira, todo lo que asistimos, digamos, la asistencia, ¿cómo se va, cómo van a saber si hemos asistido o tal vez para un certificado? Ya, la asistencia no se considera, ¿ya? Así le digo. No, no, yo no considero. Simplemente se consideran las actividades y las tareas, ¿ya? Entonces, todas las actividades, y tienen fecha, ¿no? Entonces, yo voy a decir, actividad 1, hasta mañana por la noche, digamos, ¿no? Entonces, luego lo voy a deshabilitar, ¿ya? Lo mismo pasa con las tareas. Entonces, significa que tienen que seguir en vivo o al menos el mismo día tienen que ver el tema de las grabaciones, ¿ya? Entonces, aquí vamos a dar todas las actividades, ¿ya? O sea, tenemos que enviar un trabajo, así, un examen así. Correcto. Por ejemplo, los últimos dos actividades, el primero es el último, ¿no? Estoy hablando de los dos últimos. Uno es el video, entonces tiene que grabarse un video en Aymara, ¿no? Haciendo su presentación personal o haciendo una conversación. Y el último es un examen oral aquí conmigo, ¿ya? Entonces, eh, todos esos son, digamos, como, o para medir, ¿no? El aprendizaje, porque vamos a estar 4 largos meses aprendiendo lo que es el idioma Aymara, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Muy bien, entonces hoy es nuestro primer día, vamos a empezar con la parte introductoria, ¿ya? Con la parte introductoria. Eh, Generalmente al iniciar y al terminar las clases cantamos, ¿no? De tal forma que podamos vocalizar de la mejor manera, ¿no? El idioma aymara. Sin embargo, y en nuestro primer día, en plataforma los voy a mandar y en el grupo de WhatsApp los voy a mandar una canción, ¿ya? Con música y letra, ¿ya? De tal forma que ustedes puedan aprenderse para la siguiente clase, que sería el día miércoles, ¿ya? Entonces ahí se van a aprender, al empezar vamos a cantar y al terminar también vamos a cantar, ¿ya? Entonces solamente hoy día vamos a empezar de esta forma. Muy bien, no habiendo más preguntas, empezamos, ¿ya? Vamos a empezar con la parte introductoria. Hoy nuestra clase, ¿no? Y es importante algunos aspectos básicos para poder aprender un idioma, ¿ya? Vamos a aprender lo que es signografía aymara, ¿no? Aymar el Kanaka. En castellano decimos abecedario o decimos alfabeto, ¿verdad? Sí, es lo común para llamar las letras en el idioma aymara. Sin embargo, en aymara no se llama abecedario. Entonces, no van a decir abecedario aymara o alfabeto aymara. No. ¿Por qué? Por una simple razón, ¿no? En castellano decimos a ver, no se ve bien esto. Cambiaremos de color. Ya. Entonces, en castellano es A, B, ¿no es? C, ¿no es? Abecedario, ¿no? Alfabeto, ¿no? Alfabeto, ¿no? Entonces, en aymara no se sigue este orden. De hecho, por ejemplo, no existe esta letra, no existe esta letra. ¿Ya? No existe. Entonces,
no se puede llamar alfabeto o abecedario, por eso decimos signografía, o también algunas veces van a conocer como fonemas, ¿ya? Fonemas. ¿Qué es una signografía? Es un signo, ¿no? Fonema es una letra, ¿no? Entonces, nosotros en Aymara más o menos vamos a manejar de esa forma, ¿ya? Por eso decimos Aymar el Kanaka, ¿no? Entonces, escritura Aymara más o menos, ¿no? Entonces, eso, primer punto, ¿no? Ahora contextualizaremos un poco, ¿no? En lo que es el Aymara, ¿no? Generalmente en castellano estudiamos las palabras y decimos que tiene un origen etimológico, ¿no? En Aymara pasa lo mismo, ¿no? Teodoro Marco, uno de los lingüistas, indica de que el Aymara, la palabra Aymara como tal, proviene de estas tres eh, vocablos, ¿no? En este caso, Jaya, que significa lejos, Mara, que significa año, y Aru, que significa idioma. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Aymara, más o menos vendría de la palabra Hayamararu, ¿no? ¿Qué es Hayamararu, no? Lengua o idioma de muchos años, ¿ya? Entonces, hasta el momento todavía se maneja así de forma cualitativa en el cual no se puede cuantificar desde qué año más o menos, ¿no? Por ejemplo, si revisan varios libros, van a ver que, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, la cultura tihuanacota, ¿no? Hablaba el aymara, ¿no? Pero alguien dice, no, 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 ellos hablaban quechua, ¿no? Y otros dicen, no, ellos hablaban el puquina, ¿no? Entonces, todavía hay, digamos, esa disputa de los lingüistas en el cual no pueden determinar, digamos, lo que es, o desde cuándo se habla lo que es el idioma aymara de forma específica, ¿no? De forma que, digamos, nosotros podemos estar ciertos, digamos, de que tal cultura hablaba ya el idioma aymara, ¿ya? Entonces no hay, entonces simplemente, ¿no? De forma cualitativa que el idioma es una lengua milenaria, de muchos años, ¿no? Entonces simplemente de esa forma se maneja, ¿no? Muchas veces la dificultad está en que muchas culturas no han dejado, digamos, vestigios, ¿no? De su escritura, ¿no? De su idioma como tal, simplemente son interpretaciones que se van dando a los restos arqueológicos que se encuentran en diferentes culturas, ¿no? Entonces, por eso ese tema que todavía no se ha determinado, ¿ya? Esperemos que en algún momento tengamos esa información, pero etimológicamente ya sabemos de dónde proviene la palabra aymara, ¿ya? Hay algunos dicen que hay una palabra o hay un idioma anterior, hakaru, ¿no? ¿Qué es el hakaru? Es el haqi, es persona, aru, idioma, ¿no? Entonces, hakaru básicamente es la conversación que había ya entre las personas pero que no tenía una escritura, ¿no? Y en un momento abordamos esa parte, ¿ya? Ahora, ¿dónde se habla principalmente, no? Principalmente está en lo que es Bolivia, Perú y Chile, también Argentina, pero hay una característica especial de los aymaras, ¿no? Los aymaras son gente, digamos, por naturaleza migrantes, ¿ya? Culturalmente son migrantes, ¿ya? Entonces, los aymaras, si bien radican en un lugar que es el altiplano, ¿no? La región del altiplano, pero en ciertas épocas se trasladan a los valles e incluso a los yungas, ¿no? Hablando específicamente de Bolivia, ¿ya? Y es así que muchos aymaras, al hacer, ¿no? Al trasladarse a otras regiones, se han quedado muchos, ¿no? En esos lugares. Por eso es que ahora hay en los valles, hay en los yungas. Y en los últimos años, básicamente ha habido migración, por ejemplo, de Bolivia a Argentina, a Brasil, a España, ¿no? A diferentes países. Y internamente en Bolivia hay migración hacia Santa Cruz, hacia Beni, hacia Pando, ¿no? A diferentes regiones, ¿no? Que precisamente no son regiones en las cuales habían los aymaras, pero sin embargo, hoy en día podemos decir que los aymaras se encuentran en diferentes regiones. Pero, hablando de los países, más o menos tenemos de estos países, ¿no? Y de hecho, en este curso existen personas participantes de estos países. Poco a poco ya nos vamos a ir conociendo, ¿no? Ahora somos 100, ¿no? Generalmente, poco a poco nos conocemos y en el examen final les pregunto, ¿no? Cauquita tasa, ¿no? Entonces me dicen, Nayaj, Puno marcatat, o Nayaj, Arica marcatat, o Nayaj, Buenos Aires marcatat, ¿no? Entonces hay de diferentes países, en las tres versiones hemos tenido de diferentes países, ¿no? De Perú, Chile y Argentina principalmente, ¿no? De esos tres países, ¿no? Ahora en el canal de YouTube nos siguen de todo el mundo, ¿ya? Entonces,
aymaras hay básicamente en diferentes regiones, pero geográficamente nos localizamos en estos 3 países principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se estudia el idioma aymara? ¿Desde cuándo se estudia? Se estudia, o diremos que el primer escrito en idioma aymara aparece en 1612, ¿ya? Lo escribe el padre Ludovico Bertonio en Lima, Perú, y él era un párroco, ¿no? Entonces, él escribe, y el libro de hecho se llamaba El Confesionario, ¿no? Entonces, este libro recogía todas las confesiones, ¿no? Entonces, como los indígenas solamente hablaban el aymara, entonces el padre, como era sacerdote, antes hablaban básicamente, o escribían, hablaban lo que es el latín, ¿no? Y era el idioma oficial de los sacerdotes, ¿no? Entonces, él lo escribió en latín, ¿ya? En latín. Es así que el aymara se desarrolla en base a este idioma, ¿no? Lo que sería el latín, con sigilografía latín. Ahora el padre lo escribió como escuchaba, ¿no? Entonces, ahí aparecen, digamos, desde ahí aparece, digamos, los escritos en el idioma aymara. Previo a eso no había, ¿no? No había. Entonces, el idioma aymara hasta el momento no tiene su escritura propia, ¿ya? No tiene una escritura propia. Ahora utilizamos la signografía del idioma castellano para poder escribir en aymara, ¿no? Por eso es que hay ciertas dificultades en tema de escritura, en tema de pronunciación, se asemeja un poco a lo que sería el idioma inglés, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora, aparte de esto, obviamente ya han habido otros escritos, ¿no? Por ejemplo, los cronistas ya han escrito, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de escritura, Teófilo Laime, un lingüista boliviano, plantea, ¿no? Digamos, de que la escritura aymara se parece mucho con lo que es el japonés, ¿no? De hecho, plantea ciertas escrituras en japonés, ¿no? La escritura japonés, los hiragamas, ¿no? Para poder representar las palabras en aymara, ¿no? Pero simplemente es una propuesta, digamos, para lo que sería el idioma aymara, ¿no? Pero en este momento nosotros vamos a aprender lo que sería en base a la escritura del idioma castellano, ¿ya? Entonces, ahí tenemos claro, ¿no? Por otro lado, tiene 2 características el idioma aymara, ¿ya? 2 características. Es sufijante y aglutinante, ¿ya? Sufijante y aglutinante. ¿Qué es sufijante, no? La palabra aymara, en base a una palabra que es raíz, ¿no? En este caso, guagua, van añadiendo varios sufijos, ¿ya? Aquí voy a poner otro ejemplo y luego vamos a desglosar esto, ¿ya? A ver, los pongo una palabra. Uta. ¿Alguien sabe qué es uta? Casa. Casa. Muy bien. Casa. Es casa, exacto, ¿no? Casa. Ya está. Esta es la palabra raíz, ¿ya? Ahora voy a trabajar en base a esta palabra. Mira. Uta, ja. ¿Ya? Este es un sufijo posesivo. Significa mi, ¿ya? Los sufijos tienen una característica, o sea, solitos los sufijos, así como le estoy diciendo así, no significan nada, ¿no? Sí o sí tiene que estar con una palabra raíz, ¿no? Entonces, eso lo estoy uniendo a la palabra raíz, ¿no? Utaja, ahora ya significa mi casa, ¿ya? Entonces cambió de significado, ¿no? Ahora voy a poner, por ejemplo, utajaru, ¿no? Ahí está. Ja, ¿no? De mi, y ru significa a o hacia, ¿no? Ahora significa a mi casa. ¿Se han dado cuenta? Entonces, en aymara es así. Todas las palabras, la mayoría de las palabras, no trabajan así en forma de raíz, sino siempre se van a conjugar con sufijos, ¿ya? Esa tal vez es la parte complicada, ¿no? Entonces, esta es la característica. Es sufijante porque está compuesto por varios sufijos y es aglutinante porque aglutina también sufijos, ¿ya? Aglutina sufijos, ¿ya? Entonces, aquí en este ejemplo que se muestra, guagua es bebé, ¿ya? Es bebé.
Naka significa para pluralizar, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, en el idioma castellano decimos, ¿no? Por ejemplo, bebé, ¿no? Bebé, ¿no? Esto es singular. ¿Y cómo lo pluralizamos? Ah, ponemos una S, ¿no ve? La S en castellano sirve para pluralizar, ¿correcto? En el idioma aymara, la S que sería en castellano, en el idioma aymara se utiliza el sufijo naka. ¿Ya? Naka. Esto sería el equivalente de la letra S en castellano, o sea, para pluralizar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bebé, ¿no? Decimos guagua, que sería bebé singular, ¿no? Ahora, aquí voy a poner, ahí está, singular. Ahora quiero decir bebés en plural, ¿ya? Así. Naka. Eso ya significa bebés, ¿ya? En plural. Para cualquier cosa, ¿no? Menos verbos, ¿ya? Luego les enseñaré también cómo se pluralizan los verbos, ¿ya? Entonces, naka, ¿no? Por ejemplo, uta naka, casas. ¿Ves? Entonces, este naka en este momento está cumpliendo la función de pluralizar. ¿Ya? Ahora, a ver, voy a poner aquí, voy a poner sus significados. Naka hemos dicho para pluralizar. Este pa es un sufijo posesivo, significa su. ¿Ya? Este pini o puni significa siempre. Wawa naka pa pini raki wa. ¿Ya? En este momento, por ejemplo, este raki no está cumpliendo siempre, sí, no está cumpliendo. Esto es raki para, más o menos significa, ¿ya? Entonces, se dan de cuenta, en base a los sufijos, ¿no? Esto es de hecho una palabra, ¿no? Una palabra. Wawanakapapenirakiwa, ¿no? Ahora en castellano lo traducimos como 4 palabras, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es el idioma aymara. Esa es una de las características, ¿no? Hay uno que utilizamos como trabalengua, una palabra, ¿no? ¿No? Entonces, es una palabra, es la palabra más larga en aymara, ¿no? Entonces, vienen de la palabra raíz aru, ¿no? Después, ¿no? Entonces, está compuesto por puros sufijos. Y todo eso, esa palabra, significa toda una oración, ¿no? Entonces, todos nosotros debemos mantenernos comunicados siempre, más o menos eso significa, ¿ya? Entonces, esa es la característica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Esos son todos los sufijos No, que no, no, no. existen? Existen más de 200 sufijos, ¿ya? Uy, ¿Ya? Entonces son algunos sufijos, ¿no? Simplemente es para demostrar, ¿no? Que es aglutinante y que es sufijante, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? A ver, Isabel pregunta, ¿tiene que haber un orden para los sufijos? Sí, hay un orden, ¿no? Entonces, eso, cuando estemos viendo sufijos, vamos a ir conociendo, ¿ya? Vamos a ir conociendo. Bien, eso como parte introductoria. A ver, ahora, ¿por qué aprender idioma? A ver, ¿alguien podría participar? ¿Por qué aprendemos el idioma aymara? ¿Por qué están aprendiendo? A ver, yo voy a preguntar, si no hay voluntarios. Araceli Natalia Calcina Quispe, ¿por qué estás aprendiendo aymara? ¿Por qué quieres aprender? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Yo estoy aprendiendo el idioma primero porque vivo en Bolivia y estoy estudiando enfermería, y el idioma aymara es una parte esencial para mi carrera, ya que voy a compartir con personas que viven en el campo y mayormente ellos hablan puro aymara, y yo tengo que aprender este idioma para poder brindarles atención a ellos. Ok, muy bien, por tema de trabajo, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí.
A ver, Michelle Canaza, ¿por qué estás aprendiendo? ¿Por qué quieres aprender Aymara? Buenos días, ¿se escucha? Sí, buen día, se escucha muy bien. Buenos días. Estoy estudiando psicología y no quiero que el idioma sea un como obstáculo para poder ejercer la carrera con distintos tipos de personas. Ok, muy bien. Miguel Rodrigo Guarachi, ¿por qué estás aprendiendo? ¿Por qué quieres aprender el idioma Aymara? Miguel. No, a ver. Leandro Reinaga. Ah, sí, adelante. Buenos días. El Aymara es la lengua materna de mis papás y desde chiquito siempre he escuchado, pero no he tenido la oportunidad de aprender y ahora me da curiosidad. Sí. Solo es eso, curiosidad. Ok, perfecto, muy bien. Adriana Molina quiere participar. Adelante, Adriana. Y gracias, licenciado. Bueno, en mi caso, creo que va muy de la mano de que primero es un idioma nativo y tenemos que conocernos, o sea, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y tenemos que tomar en cuenta que hay una gran cantidad de bolivianos que hablan el aymara, ¿no? Y en mi caso, pues yo estudio ciencia política y me quiero dedicar evidentemente a hacer políticas públicas, pero muchas veces el idioma puede ser un obstáculo para que haya una buena gestión, sobre todo en los municipios más alejados, ¿no? Entonces, obviamente aprendiendo el aymara no solamente puedo comunicarme con estas personas, sino que puedo traducir sus necesidades en políticas públicas para que pueda haber bienestar en sus vidas, ¿no? Entonces, por eso estoy aprendiendo aymara, para poder ayudar a los demás y obviamente ser como un interlocutor que permita comunicar al gobierno las necesidades adecuadamente de esta población, ¿no? Que habla aymara. Perfecto. A ver, Jonathan Philip quiere participar. Adelante, Jonathan. ¿Me escuchan? Sí, pero con mucho ruido. ¿Dónde te encuentras? En la casa, mi computadora es muy vieja y hace mucho sonido. No, disculpo, por favor. Entiendo a Aymara porque mi abuelo me contó que mi bisabuela viene del altiplano, me encuentro en Berlín, Alemania, y quiero, bueno, entender mi madre, pues, y por eso estoy aquí. Jonathan, estás en Alemania. ¿Qué hora es ahorita en Alemania? Son las 12:37 del mediodía. Es mediodía en Alemania. Wow. Increíble. Muy bien, saludos. Wow, Gracias por darme la posibilidad de... Gracias. Muy bien, Jonathan. Muy bien, muy bien. A ver, Yasmín, ¿quieres participar? Profesor, buenos días allá. Saludos desde Filipinas. Wow, Filipinas, un saludo hasta allá. ¿Qué hora es? Díganos primero, ¿qué hora es allá? Acá son las 6:36 de la noche. Wow, ya es noche allá. Estoy 12 horas por delante de ustedes. Ah, mira, mira. A ver, Jazmín, ¿por qué quieres aprender el idioma aymara? Pues, profesor, quiero aprender el idioma aymara porque tengo amigos de Bolivia. Antes escuché que ustedes hablaban el aymara. Parece muy interesante. Ok, muy bien, excelente. A ver, Pierrina quiere participar. ¿Por qué quieres aprender aymara? Buen día, profesor. Buen día a todos. Me parece muy interesante el idioma aymara por lo ancestral y por tema cultural. Me gustaría aprender el aymara y aparte de eso es muy llamativo para mí. Ok, ¿dónde te encuentras, Pierrina? ¿De dónde eres? Estoy en Puno. Ah, en Puno, excelente, muy bien. De Puno hemos tenido varios estudiantes en las dos versiones, ahora igual tenemos varios inscritos, ¿no? Muy bien, gracias, muy bien. Entonces, vamos a habilitar un foro hoy día, eso va a ser nuestra primera actividad en la cual van a expresar por qué, ¿no? Es importante, ¿no? Porque poquito contextualizar un poco y preguntar a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces nos inscribimos y no sabemos por qué al final, ¿no? Entonces,
Para ponernos en contexto. Muy bien, entonces esto vamos a poner en foro, van a responder todos, ¿no? Pero al final queremos comunicarnos, ¿no? Para poder comunicarnos con personas que tal vez hablan el idioma, pero esto tal vez es un limitante, ¿no? No solamente para comunicarnos, ¿no? Sino para conocer la cultura misma, ¿ya? De aquí a un poco vamos a ir conociendo, vamos a ir avanzando, vamos a ir hablando también de la cultura. Entonces, para aprender un idioma no basta su idioma como tal, ¿no? Sino también hay que hablar o hay que entender la cultura, la cosmovisión como tal, ¿ya? Entonces, es importante, ¿ya? Entonces, para poder saber un idioma, importante lo que sería aprender su cultura también, ¿ya? Ahora vamos a empezar con la escritura propiamente del idioma aymara, ¿ya? Aquí les voy a dar alguna información básica y esto es nuestros cimientos, ¿no? Si esta parte no lo dominamos, vamos a estar perdidos en la escritura y en la pronunciación, ¿ya? En aymara tenemos 26 consonantes, ¿ya? 26 consonantes. Se les conoce como Amut Sayak el Kanaka. ¿Ya? Amut Sayak el Kanaka. Y tenemos 3 vocales nada más, 3 vocales. Ahora, alguien siempre en los videos ponía sus comentarios y me escribía, ¿no? Decía, enseña bien el aymara, enseña con los 5 vocales, me decía, ¿no? Hartos comentarios de este señor, ¿no? Pero nosotros vamos a aprender en base a lo que sería el cuadro fonético oficial, ¿ya? Entonces hay un cuadro fonético, ¿no? Como les decía, desde 1612, el aymara se escribía como se escuchaba, no tiene una escritura propia, ¿no? Después de muchos intentos, todo eso, en Bolivia, en 1984, a través de un decreto supremo, se ha normalizado, es decir, el ministro, el presidente han firmado, desde hoy se va a escribir de esta forma el idioma aymar, con estas letras, así. En Perú, en 1985, ¿ya? Entonces, en base a eso estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo un invento mío, ¿ya? Entonces, eso que quiero que tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, en el idioma aymara solamente tenemos 3 vocales, ¿ya? 3 vocales. Ahora, tenemos una diéresis, ¿ya? Los 2 puntos, ¿no? Que utilizamos nosotros como para palabras como lingüística, ¿no? Cigüeña, ¿no? Los 2 puntitos van en las 3 vocales, ¿ya? Entonces, utilizamos la diéresis, ¿ya? Cuando utilizamos, ya vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Y utilizamos lo que es la glotal, ¿ya? Pailshopelka, ¿no? El apóstrofe. El apóstrofe, ¿no? Sirve para pronunciar las palabras, las letras de forma explosiva, ¿ya? Por eso es que en aymara hay 3 niveles de sonido, ¿ya? 3 niveles de sonido. La simple, aquí voy a poner simple, ¿no? La aspirada y la explosiva. Esos son los 3 niveles de sonido. La simple se pronuncia igual que el castellano, no cambia absolutamente nada, ¿no? Salvo algunas letras que tienen sonido propio, ¿ya? La aspirada como la letra F, ¿no? Soplando, aspirada. Y explosiva se da producto de la glotal, ¿no? Entonces, como si estuvieras haciendo reventar algo al momento de articular, ¿no? Tienes que pronunciar, ¿ya? Entonces, recuerden, en aymara tenemos, ¿no? La escritura aymara está conformado por 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y una glotal, ¿ya? Entonces, no se van a olvidar. Ahora bien, todo esto está resumido en este cuadro fonético, ¿ya? En este cuadro fonético. Entonces, si cuentan, ahí van a encontrar los 26 consonantes, los 3 vocales, lo que sería la diéresis y lo que es la glotal, ¿ya? Lo que es la glotal. Ahora, ¿por qué presentamos este cuadro? En este cuadro podemos encontrar 2 características básicas. Primero, los puntos de articulación. Eso es importante, ¿ya? Los puntos de articulación. Depende dónde articules,
vas a pronunciar de forma correcta o no en lo que es el idioma aymara. ¿Ya? Ejemplo, en aymara tenemos muchas palabras que se parecen, ¿ya? Que se parecen. A ver, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner el ejemplo. No sé por qué no escribe. A ver, ¿quién quiere pronunciar? A ver. Cheryl Sanga, a ver, ¿puedes leer los dos? Cheryl, no está. Álvaro Robles, ¿puedes leer? Hola, ¿escucha? Sí, se escucha. El primero creo que es solo tanta y el segundo es tanta. Ya, muy bien, lo has hecho El bien. segundo creo que significa viejo o usado, ¿no? Ya, ahorita vamos a decir el significado. A ver, Camila, a ver, ¿puedes leer los dos? Camila. Yati chiri naya arsoñ monta. A ver, Arsonem. Tanta, tanta. Muy bien, lo has hecho bien. Ya. ¿Alguien más quiere pronunciar? Yo yati chiri. A ver, Miriam. Tanta, tanta. Ya, muy bien, lo han hecho bien. Pero muchas veces, cuando vemos por primera vez, y de hecho existen así varias palabras, ¿no? Dicen tanta, tant, no, no pronuncian, ¿no? Ahora, ¿por qué? Esta es aspirada, esta es explosiva. Tanta, anta, ¿no? Ahora, ni siquiera los significados son lo mismo, ¿no? Tanta significa viejo, pero algún objeto, ¿no? Puede ser una cosa, ¿no? Cualquier cosa, ¿ya? Digamos, un libro viejo, ¿no? Entonces, tanta banca, ¿no? Tanta, ¿no ve? Puede ser un auto viejo, ¿no? Entonces, tanta añasco, ¿no? Puede ser una casa vieja, ¿no? Tanta uta, ¿no? Entonces, tanta es para objetos, para cosas, ¿ya? Viejo. Ahora, tanta es alimento, es el pan, ¿ya? Pan. Entonces, son dos cosas diferentes. La pronunciación se asemeja, ¿no? Pero si tenemos bien claro este cuadro, vamos a poder pronunciar de la mejor manera, ¿ya? Entonces, la primera parte nos muestran los puntos de articulación, ¿no? Bilabiales, dentales, palatales, velares y postvelares, ¿ya? A ver, les voy a compartir un momento también un gráfico, ¿no? Para que puedan pronunciar bien, ¿ya? Entonces, siempre en el lugar correcto, ¿no? La pronunciación. Ahora, en esta parte, en el costado lateral izquierdo, nos muestran los modos de articulación, lo que decíamos, simples, ¿no? Aspiradas y las explosivas, ¿ya? A ver, por ejemplo, vamos a practicar con esto, ¿no? Decía simple, igualito que el castellano, ¿no? Entonces, voy a conjugar con la vocal A para que se me familiarice más fácil, ¿ya? ¿Ya? Entonces digo, pa, bilabial, pa, ¿no? Ahora, esto sigue siendo bilabial, pero es aspirada, y aspirada dicho como soplando. Entonces voy a decir, pa, ¿no ve? A ver, van a notar. Aquí tengo una hoja, ¿sí? No sé si me logran ver. Tengo una hoja, ¿no? Digo, pa, ¿no? Ahora digo, pa, ¿no? Entonces, soplando al momento de pronunciar. Esa es aspirada, ¿ya? Y explosiva, sigue siendo bilabial, ¿no? Modo de articulación, o perdón, punto de articulación, pero es explosiva, entonces como si estuvieras haciendo reventar algo al momento de pronunciar. ¿No? ¿Ya? Entonces, pa, ¿listo? Entonces, esos son los tres niveles, ¿no? Simple, aspirada y explosiva. ¿Ya? Los tres niveles. Ahora, con todos pasa eso, ¿no? Con todos pasa eso.
Ahora, antes de repasar todo, voy a explicar cuándo es aspirada. La letra H en castellano decimos que es muda, ¿no ve? Y va solito. Aquí si pueden identificar, no hay la letra H, no hay. Entonces, en Aymara la letra H no va solito. En Aymara ya se ha casado, ¿ya? Es casado con estas letras, ¿ya? Con estas letras. Entonces, siempre va a ir con estas letras y en esa posición. No puede ir antes, digamos, ¿no? A no ser que, digamos, esté así, ¿no? Pero está con esto. Pero no, ¿ya? Entonces, con estas letras va. Entonces, cuando estos consonantes, la P, la T, la Ch, la K, la Q, están con la letra H, se pronuncia como aspirada. Entonces, la presencia de la letra H hace que se pronuncie de forma aspirada. ¿Y cuándo es explosiva? Igual, ¿no? La letra, o perdón, el apóstrofe ya tiene su posición, ya tiene su lugar. No hay que estar ahora con qué letra va, cómo va. No, no, ya está aquí. Ya está casado igual. Entonces, con estos 5 consonantes. En ese momento, estos se pronuncian como si fueran explosivas. El apóstrofe hace que se pronuncie de forma explosiva. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Se entiende? A la H solo podemos encontrarla con esas 4 consonantes. Sí, 5 en todo caso. 1, 2, 3, 4, 5. Y no con otros. Ni no con otros. Claro, al momento de Listo. conjugar ya van a estar con otros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta cómo está compuesto, ¿ya? Bien, muy bien. Entonces, hemos introducido un poco. El día miércoles vamos a pronunciar, vamos a practicar, vamos a repetir uno por uno todo este cuadro fonético. Muy bien, ya es hora. ¿Alguna pregunta para terminar? Sí, Chiri. Adelante. ¿Dónde encontraría la tarea y a dónde mandaré los ejercicios? Por favor. Ya, está en plataforma. Les he mandado una página, ¿no ve? Ingresen a tal lugar, ¿no ve? ¿Sí? Ahora ahí dice introducción, ¿no ve? Y más abajo dice desarrollo, ¿no ve? Ahí voy a ir colocando, ¿ya? Todas las actividades, ¿ya? Ya, gracias. Y ahí va a estar las indicaciones, dónde subir, dónde desarrollar todo eso, ¿ya? Muy bien, cada día al terminar la clase voy a habilitar ese espacio, ¿no? Del día, ¿no? Entonces vamos a hacer por día, no por temas. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, una preguntita. ¿Sí? ¿Cómo podría mejorar mi pronunciación, por ejemplo, en las explosivas? Me parece un poco difícil. No me sale bien. Practicando. Ya. ¿Podría darme una demostración más, por favor? A ver, vamos a hacer una demostración, ¿ya? Pero esto vamos a ver el día miércoles así en detalle, ¿ya? Les hago la pronunciación de todos, ¿ya? Ustedes, para que se pasen, ¿no? Pa, pa, a. Ta, ta, a. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Pa, pa, pa. ¿Ya? Esto, la Q tiene su propio sonido. La X también tiene su propio sonido. ¿Ya? El resto es igualito que el castellano. Todos. Lo mismo que castellano. Obviamente en esta parte, ¿no? La diferencia también en las aspiradas y las explosivas. Pero el resto es como castellano. ¿Ya? A excepción de esto, ¿no? Entonces esto es como la Q más o menos, pero es postvelar. Tienen que pronunciar desde la garganta. Ka. Ahí tienen que articular. Esto es postvelar, ¿no? Ka, ka. ¿Esto? Ka, ka, ka. Ka, ka. Ka, ka. ¿Ve? Son diferentes, ¿ya? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo hacemos correcta pronunciación? Punto de articulación, ¿ya? Esto es velar y esto es postvelar. La Q pronuncian desde la garganta, ¿ya? Desde la garganta.
Ahora la J también. Perdón, no la J, la X, ¿no? La X en castellano decimos xa, ¿no? Si conjugamos con A, ¿no? En Aymara se pronuncia como la J, ¿ya? Tiene el mismo sonido. Por eso es que algunos libros antiguos van a ver doble J como X, ¿ya? Entonces, ¿cómo es como la J? Pero es fricativa, ¿ya? Entonces voy a pronunciar igual en el postvelar, ¿no? Voy a decir ja, ja. Esto es ja, 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 ¿ya? Pues se parecen, pero esto es fricativa, como si estuviera raspando, pero desde la garganta. Ja, ja, ¿ya? Eso practicamos el día miércoles. Muy bien, eso sería por hoy. Nos vemos el día miércoles. Aquí se encanta, Penny.